Hola comunidad de historias prohibidas. Hoy te traigo un relato que ha sido silenciado por generaciones. Una historia que muy pocos se atreven a contar, porque los que lo hicieron antes ya no están para repetirla. Prepárate para adentrarte en uno de los casos más oscuros que ha tenido lugar en el corazón de México. Esta es la maldición de la Posada del Silencio. Y aunque muchos piensan que solo es una leyenda, los hechos documentados dicen otra cosa. La historia comienza en el año 1987, en un pequeño pueblo escondido entre las montañas de Hidalgo, México. Su nombre fue borrado de los registros oficiales. Algunos dicen que fue por protección, otros que fue por miedo. En lo más profundo del bosque existía una antigua construcción colonial. Una posada que desde fuera parecía abandonada, pero que en su interior escondía algo mucho más perturbador. Los lugareños la conocían como la Posada del Silencio. Y no era por su ubicación aislada, sino porque cualquier persona que pasara la noche ahí, al amanecer, ya no despertaba. El cuerpo, sin signos de violencia, sin sangre, sin heridas. Solo una expresión congelada de terror absoluto. Como si hubieran visto algo que el alma humana no está preparada para comprender. En enero de ese año, 3 jóvenes estudiantes de antropología decidieron investigar el sitio. Su objetivo era grabar una serie de videos sobre leyendas mexicanas para su proyecto final. Su error fue no escuchar a la gente del pueblo. Una anciana les advirtió en la plaza principal: si pisan esa tierra, ya no regresarán siendo los mismos, si es que regresan. Ignoraron las palabras. Rieron. Y se fueron. Esa fue la última vez que alguien los vio con vida. La policía encontró la camioneta estacionada a orillas del bosque, y después de 2 días de búsqueda, hallaron la posada. La puerta estaba abierta. Adentro, todo estaba intacto. 3 cámaras encendidas. Luces de grabación. Y los 3 cuerpos, uno en cada habitación. No había sangre. No había signos de lucha. Solo una mirada fija hacia el techo, bocas abiertas, y las uñas rotas, como si hubieran intentado despertar. Lo más perturbador vino después. En una de las grabaciones, que fue recuperada y luego clasificada por las autoridades, se puede escuchar lo siguiente. ¿Lo oyeron? Alguien está arriba, pero no hay segundo piso. Después de eso, una risa. Suave, inquietante, casi infantil. La imagen se distorsiona. Se corta. Nadie sabe quién o qué fue lo que vieron. Pero esto solo fue el principio. Lo que pocos saben es que ese pueblo, aquel que desapareció de todos los mapas, no siempre fue un lugar olvidado. Durante la primera mitad del siglo XX, se trataba de una comunidad pequeña pero vibrante, fundada por familias descendientes de españoles que mantenían aún viejas costumbres coloniales. El pueblo llevaba por nombre San Ramón de las Sombras, y era conocido por tener uno de los pocos monasterios benedictinos aún activos en el país. Los monjes, vestidos de negro, raramente salían del convento, y cuando lo hacían, evitaban todo contacto visual con los demás. Algo los atormentaba. Con el tiempo, comenzaron a desaparecer niños. 1 cada 7 años. Siempre el 7º hijo de una familia local. Sin rastro. Sin testigos. El patrón se repitió durante décadas hasta que un forastero, un periodista del entonces diario Excelsior, llamado Enrique Zamudio, llegó al pueblo tras enterarse de los rumores por una carta anónima. Zamudio llegó en 1974. Su cuaderno de notas, encontrado años después cerca del río, relata una serie de entrevistas que mantuvo con los ancianos del pueblo, incluyendo un antiguo cuidador de la posada. Ese cuaderno, ahora en poder de un coleccionista de lo oculto,
contiene fragmentos que aún hielan la sangre. La posada no fue construida por manos humanas, al menos, no completamente. Debajo de ella hay túneles. Escaleras que no llevan a ninguna parte, pero que huelen a tierra húmeda y carne podrida. Una vez escuché voces cuando limpiaba el sótano, como si alguien hablara con mi difunta esposa, en su tono exacto, con su misma risa, y ella llevaba 5 años muerta. Los monjes sabían. Ellos trajeron algo del viejo mundo. Algo que no debería haber cruzado el océano. Enrique desapareció antes de enviar su artículo. Las autoridades locales dijeron que abandonó el caso por falta de pruebas. Pero su hermana, quien buscó información años después, encontró en los archivos parroquiales del pueblo el acta de defunción de su hermano, con fecha de 3 días después de su desaparición, firmada por un sacerdote que también murió de forma inexplicable meses después. Poco después, un incendio accidental redujo el monasterio a cenizas. Los sobrevivientes, pocos y traumatizados, se esparcieron por el país. San Ramón de las Sombras fue eliminado de los registros oficiales en 1981 por decreto municipal. En su lugar, hoy figura solo una zona boscosa con acceso restringido. Pero no todo quedó enterrado. En 1996, un exmilitar convertido en guía de montaña llamado Elías de la Vega, condujo a un grupo de excursionistas a través de esa zona. Él conocía los senderos y creía que los rumores eran exageraciones. Solo 3 personas del grupo regresaron. Todos con la misma frase grabada en la mente: la posada respira. Desde entonces, Elías vive aislado. Nunca volvió a hablar, salvo por una carta que envió a un canal de televisión local años más tarde. En ella, escribió lo siguiente: esa cosa que habita la posada, no duerme. Solo finge que lo hace. Te observa desde dentro de las paredes, y si te escucha, imita tu voz hasta que la crees. Cuando la reconozcas, ya no podrás escapar. En el año 2003, una serie de reportes anónimos llegaron a una estación de radio local en Tulancingo. Las llamadas eran siempre de madrugada. Voces alteradas. Algunas, claramente infantiles. Todas decían lo mismo. Hay alguien en el bosque, llama con mi voz, pero no soy yo. La estación desestimó las llamadas como bromas. Pero una periodista de campo llamada Mariana Altamirano decidió investigar más. Mariana era joven, ambiciosa y escéptica. Lo que encontró destruyó por completo su visión del mundo. Logró contactar a una de las 3 personas que sobrevivieron a la expedición guiada por Elías en 1996. Un joven entonces, hoy adulto mayor, que vive internado en un hospital psiquiátrico bajo nombre protegido. En sus palabras: la primera noche todo parecía tranquilo. Montamos tiendas, hicimos fogata. Elías nos dijo que no siguiéramos ningún sonido después de las 12, ni siquiera si era una voz conocida. A las 2 de la mañana, escuchamos a una niña cantando. Era la misma melodía que mi hermana solía entonar cuando éramos pequeños. Pero mi hermana murió en un incendio. Fue imposible. Y aún así, la escuché tan claro. Mariana intentó grabar el testimonio, pero el paciente entró en un estado catatónico al describir lo que vio en la entrada de la posada. Solo alcanzó a murmurar: ella ya no tiene ojos, y tampoco necesita boca para gritar. Detrás del testimonio, Mariana descubrió algo aún más inquietante. Las otras 2 personas que regresaron de la expedición murieron en circunstancias misteriosas. Uno cayó desde un edificio sin explicación. La otra fue encontrada dentro de su departamento, rodeada de símbolos escritos con sangre, que luego coincidieron con iconografía herética europea del siglo XV. Mariana compartió parte de su investigación con una red de periodistas independientes, pero 2 días después desapareció.
La última imagen suya es de una cámara de seguridad, parada frente a la entrada del bosque. Solo una cosa quedó clara: Mariana había encontrado a otros sobrevivientes y planeaba volver con ellos. Uno de esos sobrevivientes, un indígena otomí que se hace llamar Nahual, envió una carta a una revista de fenómenos paranormales años más tarde. En ella, decía: «Yo vi lo que habita esa tierra. No es un demonio, ni un espíritu, es una idea que tomó forma. Una idea que existe porque nosotros le dimos nombre, y ya no podemos quitarlo. La posada se alimenta de lo que negamos. Y mientras alguien repita su historia, ella seguirá construyendo sus paredes, más y más grandes». Pocos se atreven a hablar de lo que hay debajo de la posada del silencio, pero quienes lo han hecho, coinciden en una sola cosa: los túneles no tienen fin. En 2007, un grupo de espeleólogos extranjeros, patrocinados por una universidad europea, obtuvo un permiso restringido para explorar la zona boscosa donde se supone que existió San Ramón de las Sombras. El objetivo era cartografiar sistemas subterráneos naturales en Hidalgo, pero lo que hallaron superó toda lógica geológica. A menos de 4 metros bajo tierra, encontraron una entrada sellada con símbolos tallados en piedra volcánica. No estaban allí por casualidad, los grabados tenían un patrón circular que coincidía con antiguos sellos protectores usados en monasterios medievales europeos. No era una caverna común. Uno de los investigadores, el Dr. Henrik Müller, escribió en su diario de campo lo siguiente: «El aire es denso. Hay una presión constante que no debería sentirse a esta profundidad. Y a veces, juraría que escucho pasos detrás de nosotros, aunque nadie más los percibe». El equipo descendió solo una vez. Las cámaras térmicas captaron algo: un cuerpo humanoide de tamaño infantil que parecía asomarse desde un recoveco de la pared. No caminaba. No reptaba. Flotaba, y luego desaparecía. Esa grabación nunca fue publicada. 2 miembros del equipo abandonaron la expedición de inmediato. El resto fue reportado como desaparecido días después. Henrik fue encontrado solo, en un pueblo cercano, cubierto de lodo, con signos de haber estado cavando con sus propias manos. Repetía una sola frase en alemán: «Ella me habló con mi voz, desde adentro de mí». El acceso a la zona fue clausurado nuevamente. El gobierno argumentó riesgo de derrumbe. Pero en redes de lo oculto, aún circulan mapas fragmentarios del subsuelo, con rutas imposibles que se bifurcan en direcciones que desafían la lógica espacial. Algunos aseguran que los túneles están vivos, que cambian, y que si alguien entra con miedo, jamás sale por donde entró. Lo más inquietante surgió en 2014, cuando un arqueólogo mexicano, Álvaro Mendoza, encontró una inscripción en latín cerca de una de las salidas colapsadas al sur del bosque. Decía: «Vox tua facta est domus eius». Traducción: «Tu voz se ha convertido en su hogar». Mendoza, al igual que muchos antes, desapareció poco después. La posada no necesita puertas. Te encuentras y pronuncias su historia. Y mientras los túneles se expanden en silencio, el eco de las voces que alguna vez fueron humanas sigue resonando. Desde tiempos inmemoriales, las historias de la posada del silencio hablan de un huésped especial. No uno cualquiera, sino aquel que nunca se fue, aunque su cuerpo dejó de existir. Las leyendas locales cuentan que en el siglo XIX, mucho antes de que el pueblo fuera borrado del mapa, un hombre llamado Don Julián llegó a San Ramón de las Sombras buscando refugio. Se dice que era un viajero errante, un hombre de pocas palabras y mirada profunda que cargaba consigo un antiguo libro encuadernado en cuero oscuro. Don Julián se hospedó en la posada una fría noche de invierno. Esa misma noche desapareció sin dejar rastro alguno. Lo único que quedó fue su libro, olvidado sobre una mesa en la sala común, abierto en una página donde se leía un conjuro escrito en un latín olvidado.
Los lugareños dicen que esa fue la primera noche en que la posada empezó a cobrar vida propia. Las paredes comenzaron a susurrar, las sombras se alargaron y se distorsionaron los sonidos. Desde entonces, quienes entran sienten una presencia invisible que nunca los abandona. En los registros parroquiales, se encuentra una nota que dice: se busca a don Julián, último huésped registrado. Desapareció la noche del 3 de diciembre de 1884, sin dejar señal. Muchos creen que ese hombre es la clave del misterio. Que el espíritu de don Julián quedó atrapado en la posada, convirtiéndose en una especie de guardián de los secretos que allí se ocultan. Algunos dicen que él es el mismo que susurra voces con tonalidades humanas, imitando a los visitantes para atraerlos hacia el abismo de los túneles. Un testimonio reciente, obtenido por un grupo de investigadores paranormales en 2019, detalla una experiencia aterradora dentro de la posada. Durante la sesión, una voz grave y pausada empezó a hablar por el comunicador. Dijo mi nombre, mi fecha de nacimiento, y luego comenzó a recitar versos de un libro antiguo en latín. La temperatura cayó abruptamente y sentí un peso sobre mi pecho, como si alguien invisible estuviera sentado allí. Intenté moverme, pero no podía. En ese instante, vi una sombra que se parecía a un hombre con abrigo largo y sombrero, pero sus ojos eran vacíos. Desde entonces, ese grupo dejó de explorar el lugar, y todos sus miembros reportaron pesadillas recurrentes con la figura de don Julián, que parecía perseguirlos incluso fuera del bosque. La posada no solo atrapa cuerpos, sino también almas, memorias y voces. Y mientras el huésped que nunca se fue siga allí, la maldición seguirá creciendo. Los ecos del pasado en la posada del silencio no son meras reminiscencias, son voces atrapadas en el tiempo, que se resisten a morir y a ser olvidadas. La historia del pueblo perdido y de la posada maldita ha ido tejiendo una red invisible que conecta el presente con un pasado que se niega a descansar. En 2021, una joven historiadora llamada Sofía Ramírez decidió retomar la investigación que años antes había dejado Mariana Altamirano. Con la intención de grabar un documental, viajó al Bosque Prohibido, equipada con tecnología avanzada y acompañada de un pequeño equipo. Desde su llegada, sintieron la tensión en el aire, una presencia que los observaba sin ser vista. Sofía tenía en su poder una copia digitalizada del diario del periodista Enrique Zamudio, el primer investigador desaparecido. La lectura de aquellas páginas parecía invocar sombras que se movían entre los árboles. Durante la primera noche en el lugar, mientras revisaban el equipo, comenzaron a oír ruidos extraños, pasos que se acercaban y se alejaban, susurros que parecían venir de las paredes mismas. Grabaron una sesión de audio donde se captaron palabras fragmentadas en español antiguo y en latín, mezcladas con risas apagadas y llantos lejanos. Pero lo más aterrador ocurrió cuando decidieron explorar una antigua entrada a los túneles, semioculta entre las raíces de un árbol milenario. Al encender sus linternas, descubrieron símbolos tallados en la corteza, cruces invertidas, pentagramas y frases incomprensibles. Sofía quiso grabar un mensaje para quienes escucharían el documental. Si escuchas esta grabación, por favor, no repitas la historia. No alimentes la posada con tu voz. Este lugar no perdona. Nosotros ya somos parte de su eco. Esa fue la última vez que alguien tuvo contacto con ella. Días después, el equipo fue encontrado cerca de la entrada al bosque, desorientado y con signos de haber pasado por una experiencia traumática. Sofía estaba desaparecida. Lo que los sobrevivientes contaron fue fragmentado, incoherente, pero coincidente en algo: la posada no solo guarda voces del pasado, sino que también se alimenta de ellas. Cada historia narrada, cada palabra pronunciada en sus cercanías, fortalece la presencia invisible que habita entre sus muros. Los ecos no se limitan a la posada. Algunos dicen que el viento en el bosque repite las últimas palabras de quienes han desaparecido, como un lamento eterno. La maldición no es solo un suceso, sino un ciclo perpetuo.
mientras haya oídos para escuchar y bocas para contar, la posada del silencio seguirá viva. Conforme las leyendas se expanden y los ecos del pasado se vuelven cada vez más fuertes, la verdad sobre la posada del silencio comienza a emerger, aunque jamás completamente revelada. Porque hay secretos que ni siquiera la luz del conocimiento puede disipar. Un grupo clandestino de investigadores, autodenominados los Vigilantes del Silencio, decidió enfrentar el misterio de una vez por todas. Conocían los riesgos y las historias previas, pero estaban decididos a hallar una respuesta definitiva y terminar con la maldición que había devastado vidas por generaciones. Su plan era simple pero arriesgado: entrar en la posada con equipo especial para capturar cualquier fenómeno paranormal, y, lo más importante, llevar consigo un artefacto antiguo encontrado en el monasterio destruido, un relicario que supuestamente contenía la esencia que mantenía la maldición viva. Durante 7 noches consecutivas, grabaron y documentaron sucesos imposibles de explicar. Voces susurrantes que imitaban a familiares fallecidos, figuras espectrales que se reflejaban en espejos, cambios bruscos de temperatura que paralizaban el cuerpo, y un sentimiento de ser observados que jamás desaparecía. La última noche, intentaron realizar un ritual de liberación con el relicario, siguiendo instrucciones antiguas que encontraron entre los manuscritos recuperados. Mientras el aire se cargaba de electricidad, la posada pareció despertar con un rugido sordo, sus paredes crujieron y una sombra gigantesca emergió de los túneles, como un monstruo hecho de oscuridad y recuerdos. Los Vigilantes del Silencio desaparecieron esa misma noche. Cuando las autoridades finalmente ingresaron, solo encontraron el relicario roto en el centro de la sala principal, y grabaciones distorsionadas llenas de gritos inhumanos. Desde entonces, la posada del silencio permanece cerrada, protegida por un cerco y señalizada como zona de alto peligro. El bosque alrededor parece haber crecido y cubierto sus ruinas para que nadie más pueda acercarse. Pero la maldición sigue viva. Porque la posada no es solo un lugar. Es un recuerdo que se niega a morir. Un eco que seguirá susurrando en las sombras, esperando la próxima voz que se atreva a contar su historia. Y ahora, comunidad de historias prohibidas, la pregunta es: ¿estás dispuesto a escuchar? Nos vemos en la siguiente historia. Deja tu like y suscríbete si quieres más historias como esta. Hasta pronto.